Sí, eso es un. Pues vamos a hacer una Bueno. Creo que ya estoy. Esto está conectado. Bien. Ok, chicos. Aquí estamos, 2:07. Se me hizo tarde. Aquí he encendido esta cámara. Ok, chévere. Entonces. Ok. Bueno, chicos. Este repres probablemente dure no solo esta semana, sino toda la semana que viene, porque como hubo el feriado, entonces, pues el email, el repres ya es largo, probablemente me dure 3 clases, cuidado y no 4, ¿ok? O sea que es probable que la semana que viene no llegue un email de planificación de semana 7, porque ya todo el contenido estará publicado en semana 6, ¿ok? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, bueno, de las cosas que vamos a aprender de los procesos de Poisson, pues hay varias cosas. Primero, tengo que decirles pues a dónde vamos a ir estas 3, 4 clases que vienen. Primero va a haber una definición de los procesos de Poisson, que es una definición con la que vamos a sacar las cuentas. Es decir, nosotros en estadística y probabilidades, si echamos un poquito para atrás, en estadística y probabilidades, caracterizamos variables aleatorias, ¿no? Caracterizamos una variable aleatoria, ¿no? Ahí vimos todos los modelos, que si la Bernoulli, la binomial, la geométrica, y aprendimos a calcular probabilidades para una variable aleatoria, ¿ok? Después en estadística aplicada, que ya sé que algunos no la han visto, pero vimos el repaso ahora aquí, en estadística aplicada, comenzamos por caracterizar un par de variables aleatorias. Aquí era una variable aleatoria X, aquí estábamos caracterizando 2 variables aleatorias, ¿ok?
Y el tener dos ya nos permitió hablar de independencia, de variables aleatorias bueno, y un montón de otras cosas, ¿no? Calculamos funciones de probabilidad condicional, calculamos esperanzas condicionales, vimos un montón de cosas allí. ¿Ok? Pero básicamente caracterizamos a dos, caracterizamos al par, a dos variables aleatorias. ¿Ok? Y cómo interactúan entre ellas. Y ahora, en IO2, eso fue el primer curso, segundo curso, tercer curso, en IO2, queremos ir bastante más allá porque queremos caracterizar lo que es un proceso estocástico. Caracterizar una sucesión de variables aleatorias. ¿Ok? Que de hecho, bueno, hay varios tipos. Las vamos a escribir primero de esta forma general, con alfa en un conjunto que vamos a llamar del tiempo, que lo que quiere decir es que para cada alfa vamos a tener una variable aleatoria como las de estadística y probabilidades. Y vamos a pensar a t como el tiempo. Es decir, vamos a monitorear lo que le pasa a esa variable aleatoria a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, el primero de esos procesos estocásticos que vamos a ver son los procesos de Poisson homogéneo, que son, o sea, vamos a ver dos definiciones de los procesos de Poisson homogéneo. Entonces, definición la voy a llamar computacional u operativa de los procesos de Poisson homogéneos. En donde básicamente vamos a aprender a sacar cuentas con ellos. ¿Ok? O sea, los vamos, precisamente es la definición que los caracteriza. ¿Cómo calculo esperanzas? ¿Cómo calculo probabilidades? Cosas con procesos estocásticos. ¿Ok? Eso es lo que me dice esa definición. Pero después, de hecho, si ustedes revisan cualquier libro de ingeniería donde tengan procesos de Poisson, la definición que van a conseguir es esa. Y no van a conseguir la otra que yo sí les voy a dar, que es la definición validadora. Definición validadora, que se va a usar cuando nosotros tengamos un proceso en la vida real y queramos recolectar datos de ahí porque lo queremos mejorar y queremos validar si alguna de las partes de ese proceso se puede de verdad modelar como un proceso de Poisson. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros tenemos el proyecto del curso de manera transversal, porque ahí vamos a ir aplicando estas cosas que hasta ahora han sido teóricas, ¿no? Pero ahora la idea va a ser recolectar datos de un proceso, con un poco de suerte nos los darán los datos, y ya no tendremos que recogerlos, pero con los datos que nos den, nosotros vamos a necesitar validar si es que algunas partes de esos procesos se pueden modelar como un proceso de Poisson. Entonces, la definición validadora nos servirá para, a partir de data real, verificar, voy a poner entre comillas, para no usar otra vez la palabra validadora, verificar si alguna parte del proceso puede ser modelado o se ajusta, es la forma como se dice en estadística, a un proceso de Poisson homogéneo.
Y de ser ese el caso, si de verdad es Poisson y es homogéneo, ¿cómo estimar su tasa de llegada? ¿Ok? Entonces, hola, buenas tardes. Entonces, esas son las dos definiciones que vamos a ver de los modelos, o sea, de los procesos de Poisson homogéneo. Y una de las cosas que vamos a hacer en las próximas 2 semanas es que vamos a probar que esas dos definiciones son equivalentes en el sentido matemático. Son equivalentes. Y eso, entre otras cosas, nos va a vamos a poder deducir que la función de probabilidad de masa de un proceso de Poisson tiene la forma que tiene, que les lanzaron así en estadística y probabilidades y nunca les dijeron de dónde salía o qué cosas se podían modelar como un proceso de Poisson. Si acaso les dieron una lista de cosas donde hacía sentido eso, pero no, jamás los enseñaron bajo qué condiciones de la vida real esas cosas hacen sentido, ¿no? Entonces, hoy probablemente lleguemos únicamente a la definición computacional, a entenderla, y ya la semana que viene iremos a entender la validadora y a probar la equivalencia entre las dos definiciones. ¿Ok? Es importante que sean equivalentes porque eso quiere decir que cuando recojamos datos y validemos que es Poisson, entonces vamos a poder sacar las cuentas como lo dice la definición computacional. ¿Ok? Si no tuviésemos esa validación y usamos directamente la fórmula computacional, pues no sabríamos si lo estamos haciendo bien o no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la historia de las próximas 3 o 4 clases. No sé, vamos a ver para cuánto nos rinde. ¿Ok? Pero este repres es larguito, tiene lo suyo. Ok, ¿hay preguntas hasta aquí? Ya. Bueno, primero que nada, aquí están los objetivos. Creo que en este caso sí los voy a leer. Me dicen los de allá atrás si ven bien, pero por supuesto definir los procesos de Poisson homogéneo, deducir a partir del proceso de Poisson homogéneo el proceso estocástico de los tiempos entre llegadas, que medio hablamos de ellos, pero ahora en realidad vamos a parir la exponencial a partir de la Poisson. Eso es lo que hacemos ahí. Después, enunciar, distinguir y demostrar la equivalencia de las dos definiciones de los procesos de Poisson homogéneo, la operativa y la validadora. Después vamos a visualizar los aspectos relacionados con la validación de un proceso de Poisson homogéneo a partir de data simulada. De hecho, eso probablemente lo veamos, o sea, veamos el enunciado de la definición y antes de irnos a probar la equivalencia entre las definiciones, vamos a visualizar qué significa la definición. ¿Ok? Con datos que simulo yo de manera artificial. Y por último, por supuesto, pues mirar eso mismo para los tiempos entre llegada y los tiempos de llegada de un proceso de Poisson homogéneo. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los objetivos, son bastantes. Y bueno, recordemos, creo que esto ya lo hemos hecho varias veces, pero toca hoy volverlo a repetir. ¿Ok? Que dice, bueno, ¿qué es un proceso estocástico? Porque ahora trabajamos con una variable, con dos variables. Ahora vamos con un proceso estocástico, ¿qué sabemos de él y qué es nuevo? ¿No? Entonces, estas variables aleatorias que están acá, esto X alfa, son las mismas que vimos en probabilidades y estadística. ¿Ok? Estas son variables aleatorias. La única diferencia es que ahora vamos a tener en paralelo un conjunto al que vamos a reconocer o identificar como el tiempo. ¿Ok? A mí me gusta decir que, por ejemplo, para los ingenieros civiles, ellos monitorean, por ejemplo, la calidad del agua
Si ellos toman una muestra de agua de un río en particular, ellos necesitan saber en qué momento del día se tomó la muestra y dónde, en qué parte del río se tomó la muestra. Porque la composición del agua, ¿ok? Y cualquier sustancia que pueda tener el agua, efectivamente cambia no solo con el momento del día en el que se toma la muestra, sino también con la posición donde se toma el agua, ¿okay? Donde se toma la muestra. En el caso de los ingenieros industriales, solo nos va a interesar monitorear variables aleatorias en el tiempo, ¿ok? Ay, Dios mío, estoy con una bostezadera, me disculpan, pero me ha faltado café hoy. Entonces, bueno, entonces X de alfa es una variable aleatoria y cambio alfa cambia la variable aleatoria. O sea, cambio el momento del día en el cual estoy mirando esa variable aleatoria, cambia la variable aleatoria. ¿Ok? Esa es la novedad aquí. Y esas variables aleatorias, pues al igual que las variables aleatorias de probabilidades y estadísticas, pues toman valores en un conjunto que habíamos llamado imagen. ¿Se acuerdan? Que decíamos, bueno, la imagen de la Bernoulli es el conjunto formado por el 0 y el 1, la imagen de la binomial es el conjunto formado por 0, 1, 2, 3 hasta n, y así, ¿no? Aquí resulta que ese conjunto imagen va a ser compartido por todas las variables aleatorias que están en el proceso estocástico. Y en lugar de llamarse imagen, se va a llamar conjunto de estados. Qué ganas de cambiarnos los nombres a todo. Pero ya van a ver por qué es útil, ¿no? De hecho, esto se ve mucho más claro por qué se llama conjunto de estados cuando uno ve cadenas de Markov, que lo vamos a ver después, ¿ok? Pero conjunto de estados es básicamente, para que vean que es lo mismo, es la imagen de las variables aleatorias X de alfa, que tienen una imagen común, además. Todas viven en el mismo, o sea, podrían ser todas binomiales, ¿ok? O sea, que todas tomarían valores en el mismo conjunto. ¿Okay? En el caso de las binomiales tendrían que ser el mismo n para todas, ¿ok? Y podría variar el p, por ejemplo, ¿ok? Podría variar la probabilidad de éxito. ¿Okay? Pero la imagen es lo que relacionamos precisamente con el conjunto de estados, porque son el conjunto de valores que puede tomar esa variable aleatoria. ¿Okay? Y por supuesto, el conjunto T, que es el que vamos a interpretar como el tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso en su formato más general. Nosotros dentro de ese formato general vamos a mirar dos muy específicos, ¿no? El primero, borrar aquí, es donde el tiempo es monitoreado en forma discreta, ¿ok? Tiempo monitoreado, porque el tiempo siempre ocurre de manera continua, ¿ok? Pero a lo mejor nosotros esa variable aleatoria no la estamos mirando a tiempo continuo, sino que revisamos cada cierto tiempo y anotamos el valor de esa variable aleatoria en esa cantidad de tiempo, ¿ok? Tiempo monitoreado en forma discreta. Fíjense que habíamos hablado de una línea de producción, ¿no? Y uno, por ejemplo, podría monitorear cuánto ha fabricado cada hora, ¿no? Entonces uno a la 1 cuenta cuántos artículos se han fabricado, a las 2 cuenta cuántos artículos se han fabricado, a las 3 cuentan cuántos artículos se han fabricado. Entonces estoy monitoreando el número de artículos fabricados de manera discreta. El tiempo lo estoy monitoreando de manera discreta. A pesar que transcurre, yo sigo produciendo de manera continua. ¿Ok? Pero yo voy a mirar, solamente voy a mirar cuánto vale la variable aleatoria que cuenta cuántos artículos se han fabricado en el transcurso de una hora. Y eso lo hago cada hora. No estoy mirando, ay, produje uno, produje otro, sino que cada hora reviso. ¿Ok?
Y entonces ese x de alfa con alfa en t lo vamos a escribir así, ¿no? Como x sub n con n igual a 0, 1, 2, etcétera. Hora 0, hora 1, hora 2, hora 3, ¿no? Voy mirando cuánto vale xn, que es el número de artículos producidos durante la hora n. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, el conjunto de estados, fíjense que en el ejemplo que yo les estoy dando, el número de artículos producidos es una variable aleatoria discreta. O sea que en ese caso yo estaría monitoreando el proceso con tiempo discreto y estaría mirando variables aleatorias que son discretas también. Pero esas variables aleatorias podrían ser continuas. Por ejemplo, en un día de lluvia, ¿sí? Yo podría poner mi caja de, creo que es siempre 1 metro cúbico, que se pone y uno va recogiendo el agua. Esto ustedes no lo saben, pero en los lugares donde llueve, esas cosas se llenan de agua. Ahí tengo que hacer el chiste. Bueno, entonces, ¿uno qué hace? Uno no es que está todo el tiempo midiendo cuántos milímetros de agua se han acumulado en un cubo de 1 metro cúbico de volumen, sino que uno pasa cada hora y revisa cuánta agua ha caído. Mira la altura y eso es lo que registra como el número de milímetros de agua que han caído. ¿Ok? Y lo que sucede ahí es que esa variable aleatoria sí es continua, porque cuando yo mido esa altura, no necesariamente me va a dar una cantidad entera de altura, pues va a ser una distancia y por lo tanto va a ser una variable aleatoria continua. ¿Ok? O sea que yo puedo tener ambas cosas, puedo tener conjunto de estados continuos o discretos y puedo tener tiempo monitoreado de forma continua o de forma discreta. ¿Ok? Sí, de hecho sí. Ujú. Y aquí hay un dibujo que no puedo mostrarles, pero se los voy a mostrar aquí en R, que no se ve, o sea que tengo que dejar de compartir. Están como malos los... Ahí está. Fíjense, aquí tienen, he pintado aquí del lado derecho inferior, es el código en R funciona, por eso se ve aquí, pero por algún motivo en el RPress no está saliendo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo vemos acá con las tripas afuera, que a mí no me encanta. Pero fíjense que aquí yo estoy monitoreando el tiempo. Me pintar aquí. Aquí el tiempo lo estoy monitoreando en forma continua. El tiempo está en horas. ¿Ok? Tiempo continuo. Pero estoy contando el número de llegadas que ocurren. Supónganse que, no sé, estamos contando cuántas personas entran a la cafetería de abajo en esta cantidad de tiempo. ¿Ok? Fíjense que el 0 está un poquito más arriba, porque allá me preguntaron, ¿pero por qué el 0 no vale 0? Y le digo, no, sí, en 0 sí vale 0, pero la escala está corrida un poquito para arriba. ¿Ok? En 0 vale 0 y digamos aquí ocurre el primer evento y por eso ese escalón sube en una unidad de altura, ¿ok? Y aquí llega, digamos, el segundo cliente y por eso el escalón se va hasta el número 2, aquí llega el tercer cliente y llega hasta el número 3 y así es como se pinta un proceso estocástico, ¿ok? Un proceso estocástico con tiempo monitoreado en forma continua. Fíjense que la escalerita es continua, ¿ok? Pero los escalones ocurren de uno en uno a la vez. ¿Okay? Inclusive aquí pueden ver que llegan un montón de clientes todos juntos, pero los escalones, aquí parece que llegaron 2 clientes juntos, ¿lo ven? Que hay un escalón un poquito más alto. ¿Correcto? Eso podría pensarse como un grupo de tamaño 2 que llegó allí. ¿Ok? 2 comensales que llegaron a la cafetería al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, así lucen, eso es la forma como se pintan estos procesos de estocásticos con tiempo continuo y variables aleatorias discretas. Déjame tomar la foto aquí. De hecho, así van a lucir los procesos de Poisson, de hecho. Pero voy a aprovechar que estoy aquí en el R para irme un pelín más abajo
e irme al, no, estoy muy arriba, de hecho, tengo que irme más arriba. A ver, pin, 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 pin. Denme chancecito. Ahí está. Fíjense ahí, tengo un proceso que tengo el tiempo monitoreado en forma continua y tengo el conjunto de estados también es continuo. ¿Okay? Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el valor de una acción en la bolsa de valores. ¿Ok? Que si bien recuerdan, esas acciones en la bolsa de valores fluctúan muchísimo con el tiempo. ¿Ok? Y lucen más o menos así. De hecho, esta función es interesante porque es una función que no es derivable en ninguno de sus puntos. ¿Se acuerdan cuando vieron el valor absoluto en Matemáticas 1? El valor absoluto tenía una esquinita y en esa puntica el valor absoluto no era derivable. ¿Se acuerdan? Si miraban la pendiente de la curva por aquí, la pendiente de la curva por acá, por aquí era 1, por aquí era -1, los límites de las derivadas, que eran la pendiente allí, no existía, pues, porque el límite cuando existe tiene que ser único y tenía una puntica. Bueno, esta gráfica son puras punticas. Todos sus puntos tienen punticas. Y es por el mismo hecho de que ese valor en la acción fluctúa tanto en el tiempo, ¿no? Y después estornuda el presidente de Estados Unidos y esa cosa se vuelve mucho peor, ¿no? O ponen preso a Castillo y esas cosas fluctúan muchísimo en el tiempo. Y fíjense que esto está generado de verdad, o sea, esto no es que yo tomé, a ver, déjame tomar la foto. Fíjense que yo los estoy generando de verdad y tengo, o sea, estoy generando procesos estocásticos distintos en el tiempo, ¿ok? O sea que se ve que hay variaciones, ¿ok? Entonces, bueno, esto sería un proceso, ajá, dime. Mira, o sea, el conjunto de estados es continuo, puedes pensar esto, puedes pensar el eje Y como el valor en dólares de una acción en la bolsa de valores. Por ejemplo. ¿Ok? Eso podría ser. Suponte que, fíjate, la acción pierde precio y se va hasta -6, ¿no? O sea, estamos permitiendo eso ahí. ¿Ok? Y hasta $6. ¿De acuerdo? Y fíjate que ahí, claro, como yo estoy generando el código de manera artificial, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una... ahí está. Estoy generando el tiempo entre 0 y 100 y estoy generando con una varianza de 0.3, una varianza pequeña. Pero fíjate que si yo aumento la varianza, por ejemplo, ¿no? Pongo una varianza, no sé, igual a ver, igual a 3, por ejemplo, vamos a hacer una cosa loca, a 3, ahí estoy generando la normal, debería haber muchísima variación, ¿no? Fíjate que oscila mucho más violentamente el proceso estocástico. Y ahí estoy generando normales con media 0, ¿ok? El 0 es el default y así lo estoy haciendo. O sea que sí están construidas alrededor del 0, ¿no? Y varían alrededor del 0. Si ves el 0 está ahí en el medio, ¿no? Ok, y en el otro proceso que teníamos antes también lo estaba generando de manera aleatoria para que se vea que hay aleatoriedad allí. Me fui demasiado atrás. Ay, ¿qué hice? Ahí. ¿No? Fíjense que yo puedo, bueno, el lambda está fijo en 15 ahí. Pero si yo, a ver. Ahí está. Ven que cambió, ¿no? O sea, yo estoy generando un proceso estocástico de verdad. No es que solamente les pinté la escalerita. ¿De acuerdo? Fíjense que es un mismo proceso estocástico con los mismos parámetros y dependiendo de cuántas veces lo corra, pues obtengo un proceso estocástico diferente. La escalerita luce diferente.
¿De acuerdo? Entonces ahora nosotros estamos estudiando esa escalerita y queremos sacar cuentas con esa escalerita. Bien, entonces, a ver, déjame borrar. Ya, creo que no le tomé fotos al... Déjenme tomar una foto de este. Ahí, uno que se vea decente, ¿no? Ahí está. Listo. Déjenme volver al RPress. Ya. Ok. Entonces, esto era lo que ya vimos. Ok, y en tiempo continuo lo vamos a describir así. Fíjense que la escalerita que nosotros vimos tenía el monitoreo en tiempo continuo, ¿no? O sea que el intervalo era 0 infinito, pero lo vamos a escribir así. Y aquí, en el caso de los procesos de Poisson, esta variable aleatoria la vamos a contemplar como discreta. ¿Ok? Porque va a contar el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo. ¿Ok? Y el tiempo sí continuo. ¿Ok? Tiempo continuo. Entonces, bueno, mosca que esta es la manera de escribir, o sea, este es el proceso estocástico, es la colección. Mientras que, a ver, mientras que esto es x de t, es cada variable aleatoria que integra esa escalerita. ¿De acuerdo? Entonces aquí el conjunto de estados puede ser continuo y discreto, pero en el caso de los procesos de Poisson los vamos a contemplar discreto. ¿Ok? Ya. Bueno, aquí ya lo vimos esto, o sea que me lo salto. Ya, entonces, fíjense, dentro de los procesos estocásticos, con variables aleatorias discretas y tiempo monitoreado de manera continua, existen unos que se llaman procesos de conteo. ¿Por qué? Porque cuentan cosas. ¿Ok? No es otra cosa que eso. Es un proceso de conteo. ¿Ok? Y aquí está la definición de lo que eso significa. Si se fijan en la escalerita solo va para arriba siempre. Si se fijaron que nunca bajaba. Porque esa escalerita estaba contando el número de clientes que entraban, por ejemplo, a la cafetería de abajo en un intervalo de tiempo, pero siempre a partir de 0. O sea, el tiempo crece y entonces el número de clientes que ha entrado, si bien los clientes se van, uno está contando solo los que entran. Entonces es un proceso que es creciente, siempre va solo para arriba. De hecho, se describe como no decreciente, ¿no? En realidad, no decreciente. Fíjense que primero es un proceso que toma valores positivos siempre, porque estamos contando cosas. Toma únicamente valores enteros positivos, porque estamos contando cosas. Si estuviésemos midiendo milímetros de agua, no serían solo valores enteros positivos, pero aquí estamos contando cosas. El conjunto digamos, el conjunto de estados tiene solamente a los números enteros positivos. ¿Ok? Es no decreciente en el sentido de que si yo miro cómo se miran estos procesos, se miran así. Es más, déjenme ver si lo puedo pintar más bien acá, que del otro lado me quedé corta de espacio. Vamos a pintarlo aquí, lo voy a pintar chiquito. Y voy a pintar aquí quién sería n de t, ¿no? Entonces, fíjense que si yo miro el intervalo de tiempo, a ponerlo en rojo, 0S,
¿no? 0S. Y ojo que aquí tengo el tiempo, ¿no? Que estoy mirando el tiempo. Continuo. Y tengo también el intervalo de tiempo, vamos a decir, desde 0 hasta t, con t más grande que s. ¿Ok? Entonces, si aquí llegan eventos, vamos a suponer que aquí llegan 1, 2, 3 eventos y aquí llegan 2 más. ¿Ok? Fíjense que, ¿cómo va a ser la escalerita aquí? Pues la escalerita va a ser 0 hasta ahí que llega el primer evento y después como llega un evento, vamos a decir que aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4 y aquí está el 5, que hasta ahí llega, ¿no? Entonces, la escalerita va a ser así. Va a subir aquí, o sea, fíjense que aquí va a subir al 1 y ahí va a valer 1 hasta que, en realidad es así punteadito, hasta que llega el segundo evento y ahí vale 2 y vale 2 hasta que ocurre el tercer evento y ahí salta al 3 y va a valer 3 hasta que ocurra el cuarto evento hasta que finalmente ocurre el quinto evento. A ver, 3, el 4 se va hasta el 4, aquí, hasta ahí, y ahí se va hasta el 5. Y ahí tienen su escalerita. Y por eso es que se llama no decreciente, porque siempre va para arriba, siempre va a ocurrir otro evento y voy a contar uno más, pero no puede bajar, ¿ok? Pero sí se mantiene constante porque como el tiempo lo estoy monitoreando de manera continua, pues mientras no llegue otro evento, sigue valiendo lo mismo por ese periodo de tiempo. Por eso es constante a trozos. ¿Ok? Ya. Y fíjense que si S es menor que T, o sea, esto N de T aquí cuenta el número de eventos que ocurren en 0T. Fíjense que aquí estoy a propósito, no incluyendo el 0 y sí incluyendo el T. ¿Lo ven? Que lo estoy poniendo así. O sea, el 0, o sea, no incluye el 0. Después le vamos a pedir que valga 0 en 0. Y aquí, en cambio, sí incluye el T. ¿Ok? Estoy mirando intervalos de tiempo así. Entonces, si eso es lo que mira n de t, ¿quién es que cuenta la variable aleatoria n de t menos n de s? A ver. Si yo a todos los eventos que ocurren entre 0 y t, con t más grande que s, le resto todos los eventos que ocurren hasta s, desde 0 a s, lo que obtengo en esa diferencia, ¿qué es? Es precisamente el número de eventos que han ocurrido en el intervalo ST. Fíjense que justamente como N de S incluye al S, porque estoy mirando el intervalo 0S, si ocurriese un evento justamente a tiempo S, N de T menos N de S se lo llevaría, lo restaría, ¿correcto? Y por eso se montan los intervalos así. De hecho, se montan para que cuando yo mire el intervalo 0S y mire luego el intervalo de tiempo, por ejemplo, ST, el verde que estoy pintando allí, se vea que esos dos intervalos, a pesar de que están contiguos, que se están como dando un besito, se rozan,
¿correcto? No tienen eventos en común. O sea, si el evento ocurre a tiempo S, lo cuenta el incremento rojo y no lo cuenta el incremento verde. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Ya. Entonces, bueno, a esta variable aleatoria, observen que es una variable aleatoria. Lo pongo en verde porque es el incremento construido sobre el intervalo de tiempo verde. ¿Ok? Esta es una variable aleatoria que se conoce con el nombre que se llama incremento. ¿Ok? ¿Qué hora es? 2:46. Ya. ¿Ustedes qué creen? A ver, vamos a hacer varias preguntas aquí para usar esos 4 minutos. N de T como variable aleatoria es independiente de N de S. Correcto. Así es. Fíjense que N de T es el intervalo azul. Quizás he debido ponerlo así. Miren. A ver, a ponernos fastidiosa, dado que he usado lo de los colores todo el tiempo. N de T es el incremento. Fíjense que inclusive podría ser fastidiosa y escribirlo así. Entonces estoy preguntando si N de T menos N de S, perdón, si N de T menos N de 0 es independiente del incremento N de S menos N de 0. Creo que ahí ya no cabe duda de que incluyen qué, ¿no? Fíjense, el incremento azul cuenta el número de eventos que ocurren en el intervalo de tiempo azul. El incremento rojo cuenta el número de eventos que ocurren en el intervalo rojo. ¿Ya? El rojo está metido en el azul. ¿Correcto? ¿Sí se ve de lejos? ¿Sí? Ya. Entonces, el número de eventos que ocurra en 0T podría ser independiente del número de eventos que ocurre en 0S. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Exacto, si N de S es muy grande, N de T va a ser grande porque lo acumula. Tiene adentro el pedazo del 0 al S. ¿Correcto? Entonces, pues evidentemente esos dos intervalos no pueden ser independientes, ¿ok? No son independientes. Y hace sentido que no lo sean. Como variables aleatorias, sí se entiende, ¿no? Sin embargo, ahora yo pregunto lo siguiente. N de S menos N de 0 será independiente de N de T menos N de S. Ahí sí. Y fíjense que montamos los intervalos de tal manera que no tengan ningún tiempo en común, que no se solapen. ¿Correcto? Bueno, efectivamente estos sí son independientes y así vamos a definir incrementos independientes. Sí son independientes. Entonces digamos que la moraleja aquí, no es que hayamos contado una fábula, ¿no? Pero bueno, la conclusión aquí es que incrementos. Los incrementos, recuérdense que son las variables aleatorias, ¿ok? Construidas
construidos, perdón, sobre intervalos de tiempo disjuntos, diremos que son independientes. ¿Ok? Y ahora sí podemos irnos al break. Son las 2:51, volvemos a las 3:01.
No creas que es tan fácil. Es así, pues. Ok. A ver, recordemos lo que estábamos viendo, ¿no? Primero que nada, siempre traten de pensar en términos de lo que es tiempo y lo que es variable aleatoria. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, por un lado está el intervalo de tiempo y por el otro lado está la variable aleatoria que cuenta cuántos eventos han ocurrido sobre ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Verán que en los libros hablan de manera indistinta del intervalo de tiempo y de los incrementos y eso confunde bastante. ¿Ok? Pero entonces uno lo tiene que tener en la cabeza. Tiene que tener cuidado con eso. Entonces fíjense que n de t menos n de 0 cuenta, el n de 0 ya van a ver que ahora muy pronto le vamos a asignar el valor 0. ¿Ok? Lo estoy poniendo para que se vea que tiene forma de incremento. O sea, que es n de alguien menos n de otro alguien que es más chiquito. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que sucede en los intervalos rojo y azul, y Yari, no sé si se ve que el intervalo azul también comienza en 0. Si se aprecia desde allá. Ya. O sea, el intervalo rojo está metido dentro del intervalo azul. Entonces, fíjate, si en el intervalo rojo ocurren muchos eventos, necesariamente el número de eventos en el intervalo azul va a crecer porque hay muchos en el rojo. O sea, el rojo está metido dentro del azul y por lo tanto el número de eventos en 0t se ve influenciado o no es independiente del número de eventos en 0s. ¿Correcto? O sea, el número de eventos azules, digamos, crece si el número de eventos rojos crece. ¿De acuerdo? En cambio, si miras el intervalo verde y el intervalo rojo son contiguos, pero no se tocan. O sea, se tocan, pero no tienen ningún tiempo en común. ¿Ok? Porque el S está incluido en el intervalo rojo y no está incluido en el intervalo verde. Si tuviésemos la mala suerte que un evento ocurriera exactamente en ese evento lo contaría el incremento rojo y no lo contaría el incremento verde. ¿Correcto? Por eso es que decimos que incrementos construidos sobre intervalos de tiempo disjuntos son independientes. O sea, las variables aleatorias que cuentan el número de eventos sobre dos intervalos de tiempo que son disjuntos son variables aleatorias independientes. ¿Correcto? Acuérdense que los incrementos son variables aleatorias. Para S y T fijo son variables aleatorias. ¿Ok? Ahora sí. Perfecto. Déjame grabar. Ok, vámonos a un concepto más difícil. Para ya por fin poder enunciar la definición. Fíjense que ha sido todo un proceso. Ok. Miren lo siguiente. Ay, ay, ay. A ver cómo he hecho este cuento. Vamos a mirar otra vez el intervalo. A ver. Yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo es la tasa de llegada de clientes a un restaurante? ¿Es constante a lo largo del día? ¿Qué cambia? ¿Por qué cambia la tasa de llegada? Exacto. Más cerca del desayuno, del almuerzo, de la cena, seguramente llegan mucho más comensales a una tasa mucho mayor que lejos de las horas de comida. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, si yo miro, fíjense, yo voy a mirar un intervalo de longitud T aquí. ¿Sí? Voy a mirar este intervalo que tiene longitud T
O sea, voy a decir que esto es, quiero decirlo así. Sí, ese intervalo tiene longitud t. ¿Sí? Pero comienza en 0. O sea, yo abro la cafetería y miro ese intervalo a partir de t. Pero están de acuerdo que ese intervalo tiene longitud t y está ubicado a tiempo 0. ¿Ok? Ahora yo voy a construir un intervalo. Voy a hacer todo lo posible para que tenga la misma longitud. ¿Ok? Fíjense que aquí la longitud sigue siendo t. Espero que se vea lo más parecido posible. La longitud aquí es t, igual que aquí. Pero este intervalo está ubicado en S, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que ese está? Estamos de acuerdo que esa es la posición de ese intervalo, ¿no? Bueno, fíjense que dentro de este intervalo está la variable aleatoria n de t. Si quieren n de t menos n de 0, ¿no? No lo voy a poner porque no me cabe. Y aquí está la variable aleatoria n de s más t menos n de s. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a decir que los incrementos son estacionarios u homogéneos. Diremos que un proceso estocástico, ¿ok? Tiene incrementos estacionarios a ver si no se asustan. Si la distribución de n de t, si quieren lo escribo así, es la misma que la de n de s más t menos n de s. ¿Qué quiero decir por la distribución aquí? Porque eso es algo que en los libros de probabilidades son unos malditos cuando hablan, porque hay una función de distribución acumulativa, ¿no? Y de ahí viene, porque en realidad la función que mejor caracteriza una variable aleatoria es la función de distribución acumulativa. Todas las variables aleatorias tienen función de distribución acumulativa, no todas tienen densidad. Eso ustedes ni se van a dar cuenta de eso, ¿ok? Pero por eso es que en los libros de probabilidades se habla tanto de distribución para hablar del modelo. Cuando te piden la distribución de una variable aleatoria te están diciendo cómo se modela. O sea, quién es binomial, es exponencial, eso es lo que te están pidiendo. Y tú bien podrías dar la función de distribución acumulativa, pero hemos visto que en el caso discreto es mejor dar la función de probabilidad de masa. ¿Ok? Cuando te dicen que tienen la misma distribución, ¿qué quieren decir? Que las probabilidades se calculan con la misma ecuación. Básicamente es lo mismo, la caracterización es la misma. Si yo tengo que calcular probabilidades para los dos, voy a sacar la misma cuenta, voy a usar la misma fórmula. ¿Ok? Eso es lo que quieren decir allí. Entonces, fíjense que justamente en un restaurante, los incrementos de la misma longitud no necesariamente van a tener la misma distribución. Porque si el intervalo de longitud t yo lo clavo con el almuerzo en el medio,
¿no? Y puedes pensar, mira un intervalo de 2 horas que contenga el almuerzo. Y después miro un intervalo de 2 horas que no contenga el almuerzo. Seguramente va a haber una probabilidad mucho más grande de tener un número grande de comensales en el intervalo que contiene el almuerzo que en el intervalo que no contenga el almuerzo. ¿Ok? O sea que las probabilidades no van a dar lo mismo. Yo pregunto cuál es la probabilidad de que haya 100 clientes, 100 comensales en el cafetín en 2 horas que contengan al almuerzo y esa probabilidad probablemente es alta. Y si yo pregunto eso mismo de 3 a 5 de la tarde, en el cafetín no hay nadie. O sea que la probabilidad de que haya 100 clientes a esa hora no va a ser la misma probabilidad de que haya 100 clientes a la hora del almuerzo. ¿Lo ven? Es probable que sí sea lo mismo, no lo sabemos. Fíjate que aquí en la universidad no sería lo mismo porque hay mucha menos gente cenando, de hecho no sirven cena. Lo que te puedes comer es ahí una cosita, ¿no? A pesar que hay clases hasta las 11 de la noche, ¿no? O hasta las 10, hasta las 11, hasta las 10, ya. Igualito no puedes cenar ahí. Bueno, o te comes un sanguchito, una empanadita, no hay mucho más. Entonces, efectivamente, no sería igual en esta cafetería. Pero tú te vas, no sé, al restaurante La 73 y probablemente el mediodía y en la noche tienen una cantidad parecida, ¿no? Sobre todo si es un fin de semana. ¿De acuerdo? Pero me refiero a cómo se calculan las probabilidades, no al número de clientes, ¿no? Sino a la variable aleatoria. ¿Correcto? Ya. Fíjense que lo interesante ahí, yo creo que me voy a ir de frente, ¿saben? Ya, definición. A ver, con ustedes sí me va a dar tiempo de hacerle. Me echo para atrás. El modelo es el mismo. Ya lo vas a ver en el caso del proceso de Poisson. Homogéneo, homogéneo estacionario es lo mismo, pero por algún motivo a los incrementos los llaman estacionarios y a los procesos estocásticos los llaman homogéneos. Ganas de molestar, pero es lo mismo, ¿ok? El modelo es el mismo. ¿Ok? Es decir, que si tú quisieras calcular la probabilidad de que la variable aleatoria valga 100, es el mismo cálculo para los dos y dan lo mismo. Independientemente de dónde esté ubicado el intervalo. Independientemente de ese, de la posición. No me importa si es al mediodía, en la tarde, en la mañana, la probabilidad de que el número de clientes sea igual a 100 va a dar lo mismo en todos lados. Si los incrementos son estacionarios o homogéneos. Si son estacionarios, sí. Por supuesto, para modelar la cafetería de abajo, no vamos a poder usar un proceso de Poisson homogéneo. ¿Okay? Esa es la conclusión. Los sabores de proceso de Poisson homogéneo los vamos a ver. O sea, vamos a modelar los más difíciles también. Pero tenemos que partir por el homogéneo para entender qué pasa, para irnos a los sabores más complejos. Dime. Sí, claro que sí, pero va a ser un proceso de Poisson no homogéneo. Ya lo vas a ver próximamente por este mismo canal, pero calma, ¿ok? Tenemos que aprender todavía a levantarnos. Estamos ahí en los primeros pasos. Pero sí vamos a aprender suficientes cosas como para modelar la cafetería y mucho más. De hecho, por ahí hay un examen del aeropuerto, para que tengas una idea. Se puede poner bastante complejo. ¿Ok? Esto ya lo dijimos, que los incrementos son independientes si los mismos ocurren sobre intervalos de tiempo disjuntos. Le tomo fotos, por si acaso. ¿Ya? Y aquí la tan esperada definición de lo que es un proceso de Poisson. ¿Okay? Entonces, primero que nada,
Estoy hablando de la definición computacional, o sea, la que nos va a servir para sacar cuentas. Y si tenemos suerte, hoy vamos a sacar varias cuentas, ¿no? Con un ejemplo súper recontra sencillo para ir calentando los motores, porque esto se pone complicado. Entonces, primero que nada es la definición computacional, déjenme resaltar eso. Es la computacional, o sea, esta es la que nos sirve para sacar cuentas, como dije al comienzo. ¿Ok? Lo otro es que es un proceso de conteo. Es decir, las variables aleatorias son discretas, los incrementos son variables aleatorias discretas y solo van para arriba, ¿no? O sea, es un proceso de conteo, o sea que solo puede ser no decreciente. Les había comentado que en cero valía 0, ¿no? Ya. Mírenme esta joya. ¿Qué rayos significa eso? Lo estoy poniendo tal como lo ponen los libros, ¿no? Para que cuando lo lean de los libros no les parezca extraño, pero ahí están mezclando dos cosas. Por cierto, dos cosas que venimos confundiendo desde estadística y probabilidades, porque lo que son eventos disjuntos y eventos independientes ha sido nuestro gran dolor de cabeza. Lo confunden siempre, todos los chicos hasta que se gradúan de ingeniero industrial y después. No hay forma, o sea, ese duele. Y para colmo, los desgraciados aquí te lo mezclan. Entonces, justo para que te parezca más difícil, te retires y te vayas. Ya. Pero, ¿qué significará incrementos disjuntos independientes? Fíjense que los que son disjuntos son los intervalos de tiempo abajo. ¿Correcto? Hablar de que los incrementos son disjuntos no tiene sentido. Nosotros nunca hemos hablado de variables aleatorias disjuntas, pero sí hemos hablado de variables aleatorias independientes. ¿Correcto? Lo que quieren decir estos desgraciados es que, y lo voy a escribir, incrementos construidos sobre intervalos de tiempo disjuntos son variables aleatorias independientes. Pero todo eso es muy largo, entonces confundamos a los chicos. Vamos a escribirlo así. Y por eso se los puse así en la definición. Uno porque no me cabía y otro para hacer la aclaratoria, ¿no? Es que si lo pongo bien de una vez, bueno, a ver. Entonces, incrementos, que son variables aleatorias, lo pongo entre paréntesis, ¿ok? Construidos sobre intervalos de tiempo disjuntos son variables aleatorias independientes. Eso es algo que nos están pidiendo para que un proceso pueda ser un proceso de Poisson. Un proceso de conteo tiene que satisfacer que los incrementos construidos sobre intervalos de tiempo disjuntos sean variables aleatorias independientes. Eso, por supuesto, se traduce de una vez en cómo se sacan las cuentas. Si los intervalos de tiempo no son disjuntos y me están pidiendo probabilidades que involucran intervalos de tiempo que no son disjuntos, voy a tener que disjuntizarlo para poder calcular la probabilidad de una intersección como el producto de las probabilidades. Eso es todo. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Espero que me dé tiempo hoy, porque en la otra sección no me dio tiempo. Y miren esta otra joya que está aquí. Vamos a recordar un poquito qué pasó en estadística y probabilidades con la Poisson, porque en estadística aplicada yo no le di bolas. Le dije, ¿para qué? Si la vamos a ver bien. Entonces, ¿para qué hacerla mal una segunda vez? Ya lo hicimos mal en estadística y probabilidades, ya no corramos esa arruga. Y vamos a hacerlo bien en IO2. Entonces, fíjense, ¿cómo hacíamos cuando en estadística y probabilidades nos decían X es Poisson? Se distribuye Poisson parámetro lambda. Eso yo buscaba ahí en el formulario y decía la probabilidad de que X sea igual a N era igual a ¿qué?
Pues ni se la saben, obviamente, pero es esta cosa que está aquí. E a la menos lambda, lambda la n sobre n factorial. ¿Ya? ¿Quién era lambda? Era la tasa de llegada por unidad de tiempo. ¿Ok? O sea que si el tiempo estaba en minutos, nos decían cuántos clientes por minuto llegaba. Eso era lambda. ¿Ok? Si te estaba en meses, nos decían cuántos carros entraban al estacionamiento de usted en un mes. Y entonces les hacían preguntas de este estilo. Si la tasa de llegada es 15 clientes por minuto, ¿cuál es la probabilidad que en una hora lleguen 750 clientes? ¿No les hacían esa pregunta? ¿Y ustedes qué hacían? Nada, lo dejaban en blanco. No, ustedes agarraban la tasa de llegada y decían, bueno, si llegan 15 en un minuto, ¿sí? ¿En qué dije? 8 horas. ¿En 15 horas? En 8 horas, no sé, en 8 horas. No, pucha, 8 horas es un fastidio. En una hora, llegan, ¿cuál es la probabilidad que lleguen 750? Bueno, yo agarro la tasa de llegada por minuto y la multiplico por 60 para saber cuál es la tasa de llegada por hora. Y esa es la que uso. ¿Sí o no hacían eso? O sea, si te dan la tasa de llegada por minuto y te hacen una pregunta que involucre una hora, la tasa de llegada la multiplicarían por 60, ¿verdad? Para calcularla, ya, ok, ya, eso, sí lo harían. Eso sí es intuitivo para ustedes. Ya, entonces fíjense que aquí en probabilidad y estadística T valía 1, ¿ok? Y ahora yo estoy dejando que T valga T, pues. ¿Sí ven que es la misma ecuación? Pero en lugar de T, estoy poniendo lambda por T. Si yo evalúo aquí T igual a 1 en la fórmula 3, obtengo la fórmula de estadística y probabilidades. Y por supuesto, en el lugar de X, yo estoy poniendo ahí estoy poniendo el incremento, ¿sí? Porque yo quiero contar cuántos eventos ocurren durante el intervalo S más T. Pero la joyita mayor es que fíjense que aquí tengo el incremento genérico, el que tiene posición S y tiene longitud T. Y esta fórmula que está aquí no depende de quién, no depende de S. ¿Qué significa eso? Que los incrementos son estacionarios. ¿Ok? Porque eso, fíjense que esto quiere decir esto mismo. Quiere decir que yo esa probabilidad, y ahora debería de terminar de entenderse así, pero cristalino como el agua, es lo mismo que la probabilidad de n de t menos n de 0 igual a n. Esas dos probabilidades se calculan igualito. La que comienza o sea, la que está en un intervalo ubicado en S y la que está en un intervalo ubicado en 0. Siempre y cuando la longitud del intervalo es la misma, la probabilidad se calcula igualita. ¿Ok? Esto está asociado, esto es estacionariedad, ¿no? No sé por qué estoy escribiendo en mayúsculas, pero es como si estuviera gritando. Es increíble.
Ok, ahí está cantada la estacionariedad de los incrementos. ¿De acuerdo? Ya, pues buenazo, eso es lo que dice la definición. Está fácil, ¿no? ¿Sacamos cuenta? Esta es la fácil. Esta es la fácil. ¿Ok? Esta es la que tenemos que aprender a manipular porque en los exámenes siempre hay una pregunta de saque cuentas nada más. Esa pregunta vale 4, 5, 6 puntos. Entonces, si yo saco esto, ya tengo 4, 5, 6 puntos del examen míos, que no hay forma de que me los quiten, porque debería ser relativamente sencillo formular esa pregunta y sacar las cuentas. ¿Ok? Esa no es la pregunta donde me van a robar los puntos. No debería ser. O sea, la pregunta esa es la fija del examen, en donde yo debería acumular todos los puntos. O sea, no hay perdón, esa es la fácil. O sea, quien no sepa hacer esto no puede pasar el curso. Pero además no hay derecho para tenerlo malo. ¿Ok? Porque es la que es fácil. ¿De acuerdo? Ahí tienen un montón de exámenes. Revisen y vean si es que no hay una pregunta de estas en cada uno de ellos. ¿Ok? Para que vean que estoy diciendo la verdad. Ya, pues vámonos al ejemplo de una, porque ahora sí ya hablé mucha tontería y son las 3:30. Bueno, aquí estoy mostrando otra vez la escalerita, ya la vimos 2 veces, ya afuera. Ok. Fíjense, supongamos que los clientes llegan a un banco de acuerdo con un proceso de Poisson homogéneo con lambda igual a 10 clientes por hora. Fíjense que un banco en condiciones normales, un día que no sea día de pago, uno sí podría suponer que el flujo de clientes es básicamente constante ahí, ¿no? Uno debería de recoger datos y usar la definición validadora y validar que eso es verdad, pero todavía no nos la sabemos. Por ahora vamos a asumir que tiene sentido, ¿ok? Fíjense que en una farmacia también hace sentido, salvo una farmacia durante la pandemia. Iba todo el mundo a buscar Panadol, mascarilla y la desesperación, ¿no? Pero en líneas generales, una farmacia tiene un flujo más o menos constante de clientes. No hay razones por las cuales, bueno, sí, en pandemia ocurren esas cosas, pero son eventos atípicos, ¿no? En general. Entonces, ¿por dónde empezamos? Todos los problemas desde estadística y probabilidades, estadística aplicada, y aquí también comienzan por dónde. Definición de variables. Ahora no vamos a definir una variable, ahora vamos a definir un proceso estocástico que sabemos que para cada t es una variable aleatoria. O sea que esos animalitos ya los conocemos, no deberían de darnos demasiado miedo, pero entonces ahora n de t, ¿qué cuenta? Número de clientes que llegan a un banco, ¿qué falta? ¿En tiempo t? ¿O mejor? En 0t. Así se define. Siempre va a ser así. Lo que cuenta va a cambiar, pero la definición va a ser la misma. Y fíjense que aquí el tiempo t, ¿en qué unidades está? T en horas. ¿Ok? En eso me tengo que fijar porque por ahí la profesora siempre fastidia. ¿Ok? Y van a ver que en los libros esa es otra por donde te agarran, ¿no? Tú no le paras a las unidades y ya fue. ¿Ok? Entonces mosca. Ok, ¿qué me piden? El número esperado de clientes que llegan al banco durante un día de 8 horas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me piden? ¿La esperanza de quién? De n. De n de 8, correcto. Fíjense que ahora ya no es t, ahora es 8, o sea que es otra variable aleatoria. ¿Sí?
Ya. ¿Quién es la esperanza de una Poisson? Poisson, parámetro lambda, es lambda. ¿Se acuerdan? O sea que aquí es lambda t. O sea que aquí es lambda t, pero ahora lambda vale 10 clientes por hora. Yo esta cosa no la voy a hacer todas las veces, pero 10 clientes por hora y t vale 8 horas. Cuando yo evalúo eso en lambda igual a 10, esto me da 80. ¿80 qué? Clientes. Porque las horas se van con las horas. ¿Ya? Ok. Buenazo. Fácil, ¿no? Recontra fácil. Ya se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Ok. Borro. Ya grabé. Y aquí está hecho en limpio. ¿Cuál es la distribución del número de clientes atendidos durante un día de 8 horas? ¿Qué me están pidiendo? ¿Cómo? ¿La qué? El modelo. ¿Cuál es el modelo? Eso es lo que me están pidiendo. Cuando me piden la distribución, me está diciendo cuál es el modelo. Si lo conoces, dámelo. Si no, y es una variable aleatoria discreta, probablemente te están pidiendo la función de probabilidad de masa. ¿Sí? O sea que esta pregunta aquí es medio fastidiosa, pero bueno, la pongo porque a veces lo pregunto en el examen y los chicos durante el examen dicen, profesora, ¿qué me está pidiendo aquí? Porque yo no sé. Ojo, ¿ok? Cuando hablo de distribución, hablo de modelo, les hubiese podido pedir la función de probabilidad de masa, les hubiese podido pedir, no sé, cuál es el modelo. Y sería la misma pregunta, ¿ok? Entonces aquí lo que me están diciendo, yo podría contestar esto así facilito como n de 8 se distribuye Poisson parámetro 80 clientes cada 8 horas. Tu unidad de tiempo se transformó ahora en 8 horas. Eso hiciste, ¿ok? Ya. Yo podría poner eso o podría también responder esto, que es más largo, pero también estaría bien. ¿Ok? Cualquiera de esas es una respuesta válida. Esto todavía está muy fácil. Vamos a irlo envenenando poquito a poquito. Que hay una pregunta un poquito más interesante. Sería esta. Por cierto, aquí está la respuesta. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún cliente llegue al banco entre la 1 y la 1:06? Esto ya es más interesante. ¿A qué hora abren los bancos aquí en Perú? 9 de la mañana. O sea que voy a poner las unidades grandes, a ver, las 10, las 11, las 12, la 1 y tengo que irme hasta las 2. O sea que aquí, esto es AM, ¿no? Pero el proceso no cuenta así, ¿no? ¿Cómo cuenta el proceso? Epa, ya esto no es AM. Esto ya es M y esto es PM. Me quedé dormida ahí. Esto ya es PM.
Entonces me están pidiendo, yo debería, vamos a decir que pico esto en 10 pedazos y aquí está el intervalo de interés. Que tiene de ancho, ¿cuánto? 6 minutos, que como todo está en horas, es 1/10 de hora. Ese es el ancho de ese intervalo. ¿Correcto? Si lo cuento así, esto es la hora 0, hora 1, hora 2, hora 3. Fíjense que las unidades están en horas, o sea que es así que lo está contando el proceso. Hora 5, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidad me están pidiendo? ¿Quién es el incremento de interés? Y me están preguntando cuál es la probabilidad de que ningún cliente llegue al banco en esa hora. Ningún cliente. Que eso sea igual a 0. ¿Correcto? Recuerden que n de 4.1 menos n de 4 cuenta cuántos clientes entraron al banco entre la 1 y la 1 y 6. El punto 1 es el 10º de hora. ¿Ok? Y es la 4ª hora a partir de las 9 cuando abrieron el banco. El banco en la otra sección abrió a las 8. No se vayan a confundir cuando vean las dos pizarras. Allá abrían a las 8 los bancos. Creo que abren a las 9 de verdad. Que siempre quiero ir temprano y siempre están cerrados muy temprano. Ya. ¿De acuerdo? ¿Y esta probabilidad que es igual? Yo puedo sacar, ¿quién es ese? O sea, fíjense, S más T es 4.1. Y T, no, y S, ¿no? Perdón. Ala. S es 4. O sea que esto es E a la menos lambda. ¿Quién es T? Un 0.1 o 1/10. Pongo 0.1. Es que 1/10 es más bonito. Harto. Por 10 por 1/10 elevado a la 0 sobre 0 factorial, que es 1. ¿Ya? O sea que esta cosa da E a la menos 1. Pero aquí no usamos estacionariedad. Fíjense que esta pregunta, si hubiésemos sido pilas y hubiésemos usado estacionalidad desde el comienzo, yo este intervalo lo hubiese podido rodar al origen de una vez. El mismo intervalo de longitud 1/10. Y esta probabilidad es idéntica a la probabilidad de n de 0.1. Esto es por estacionariedad. No hubiese tenido que pensar a qué hora abren los bancos, cuántas horas son desde el comienzo. Nada de eso me importa, porque en realidad, en un proceso de Poisson homogéneo, lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad que en un intervalo de 6 minutos no llegue ningún cliente. Y no me importa dónde está ubicado ese intervalo de 6 minutos. Aquí las palabras claves que yo hubiese buscado en esta solución para ver que estaba buena es, o me ponen la ecuación roja tal y como está y no nombran estacionariedad, pero la están usando correctamente, o nombran la palabra estacionariedad y calculan la de abajo. Es pasarlo ahí y ya por supuesto, porque esto da E a la menos, bueno, es la misma cuenta, ¿no? Da exactamente lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Da exactamente lo mismo.
Justamente por eso. Porque en realidad la pregunta yo he debido leerla como, o sea, uno podría haber comenzado la respuesta diciendo, me están pidiendo la probabilidad de que un intervalo cualquiera de 6 minutos lleguen 0 clientes. Por estacionariedad, pin, ya. ¿Correcto? Muy bien, ¿se entendió entonces? ¿Dónde puede estar la parte fastidiosa? Y aquí donde hay que tener cuidado, son las 3:42, en 8 minutos lo planteo, o por lo menos está la solución, o por lo menos lo dejo de ejercicio. Bueno, ahí ya está planteada una cosa, pero está bien, no importa. Miren cuál es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue al banco un cliente entre la 1 y la 1:06 y 2 clientes entre la 1:03 y la 1:12? ¿Qué está sucediendo? Ay, pucha, no quería la flecha negra. Quiero la flecha negra. Se superponen, ¿correcto? Entonces, 0. Yo voy a arrugar aquí el eje. Aquí está la 1 de la tarde. Y aquí están las 2 de la tarde, para que me quede grande. ¿Sí? Fíjate que aquí también abrían a las 8 de la mañana en esta solución. Entonces miro, tengo por un lado el intervalo de 1/10, ¿no? El de longitud 1/10. Esto es la 1:06, ahí, ¿no? Y tengo el intervalo desde la 1:03, que está ahí justo en el medio, hasta las 1:12. ¿Sí? El intervalo azul, pucha, hay demasiada cosa, espérense, déjenme borrar aquí porque si no, el intervalo azul va desde la 1:03, tú vas a saber cómo cambié el verde, yo no lo hice. A ver, ahí. Ahí se superponen, ¿verdad? ¿Qué probabilidad me están pidiendo? Bueno, aquí está suponiendo que la cosa abre a las 8 de la mañana. Es la probabilidad de que 5.1 menos 5 sea igual a 1, ¿no? Quiero un cliente entre la 1 y la 1:06, o sea, tengo un cliente rojo y tengo 2 clientes azules. ¿Correcto? ¿De acuerdo? O sea que me están pidiendo, bueno, abriendo a las 9 era 4.1 menos n en 4 y era 4.2 menos 4.05, ¿ok? No sé si lo quieren ver así. Pero resulta que fíjense que esta es una probabilidad de una intersección ahí. Y los intervalos no son disjuntos. Por lo tanto, estas dos variables aleatorias, esta y esta, ¿no son qué? No son independientes. ¿Lo ven? Como no son independientes, ¿qué sucede con esa probabilidad de la intersección? Que no la puedo calcular como el producto de las probabilidades. ¿Correcto?
tengo que disjuntizar los intervalos. Entonces, fíjense qué sucede. Yo voy a pintar estos intervalos aquí bastante más grandes. ¿Ok? Y sin números. Correcto. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora hay que contemplar estos intervalos. Yo voy a mirar este, voy a mirar este y voy a mirar, los estoy poniendo por dentro para que se vean, pero estoy mirando en realidad estos tres. Correcto. Entonces, como yo quiero uno en el rojo y dos en el azul, tengo que ver dónde caen, tengo que ver todas las posibilidades. Fíjense que el 1 rojo puede caer o aquí o aquí. Ay, pucha, a ver. Si lo ven, ¿no? El 1 rojo podría caer, rojo, quiero rojo. Ajá. O cae aquí o cae aquí y todavía está en el rojo. ¿Sí? Pero en realidad el caso es, yo tengo que mirar este caso. Pongo el 1 en el primer intervalo verde, en el segundo intervalo verde no llega nadie y para alcanzar 2 en el intervalo azul necesariamente tengo que poner uno más aquí. ¿No? No, 2. Ah, sí me están entendiendo. Tengo que poner 2 ahí porque el pedazo del azul no agarra al 1 que cae en el primer intervalo verde. Y este es el caso 1. O puede haber el caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Claro, pongo un 0 rojo aquí. No cae en el primer intervalo verde. Cae aquí. Ah, pero cuando cae aquí me friega al azul. ¿Ven por qué no son independientes, no? Entonces aquí tengo que poner uno solo en el azul para acumular los dos que tengo en el azul. ¿Lo ven? O sea que esta probabilidad ahora, ¿cómo la calculo? Es la unión de dos casos. Es el caso 1 o el caso 2. Lo ven que ambos aportan al caso rojo original, ¿sí? Entonces aquí sería, voy a conservar el 5 para no estar con el rollo, ¿ok? Ya saben que si no es 4. Bueno, ajá. Esto es la probabilidad de n. ¿Quién es? Ahora es n en 5.05, ¿no? Ahora necesito poner esto. Esto es 5, esto es 5.05, ¿correcto? Es 0.5, esto es 5.1 y esto es 5.2. ¿Correcto? Esos son los extremos. Entonces es n en 5.05 menos n en 5. Fíjense que el primer caso es un 1 rojo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, n en 5.1 menos n en 5.05 tiene que ser igual a 0. Y al mismo tiempo, n en 5.2 menos n en 5.1 tiene que ser igual a 2. O sumo, porque esas dos cosas sí son disjuntas, ¿lo ven? El primer caso no puede ocurrir al mismo tiempo que el segundo caso. Son dos casos disjuntos. Y ahí, bueno, entonces misma historia, n en 5.05 menos n en 5, ahora tiene que valer 0. O, perdón, y n en 5.1 menos n en 5.05 tiene que valer 1 y n en 5.2 menos n en 5.1 tiene que valer 1. Y cada una de esas
las puedo calcular como el producto de las tres y aplico la fórmula. ¿Correcto? Errores que cometen los chicos: ruedan todo al origen antes de disjuntizar. Y ya empieza la torta. Tienen que tener cuidado, ¿ok? Tienen que ir pensando con la teoría. Aquí no la puedo abandonar. ¿De acuerdo? Si no la abandono es fácil, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Vale, 3:52. ¿Qué aprendimos hoy? Ya viene seguro la profe. ¿Qué aprendimos hoy? Hablamos de incrementos independientes, estacionarios. Si se dan cuenta que lo hemos usado, ¿no? Fíjense que se usa en las cuentas, ¿sí? Los procesos de Poisson homogéneos, parámetro lambda. ¿Qué más? Creo que ya, ¿no? Bueno, que son procesos de conteo que tienen incrementos estacionarios independientes y además sabemos cómo calcular las probabilidades una vez las tenemos en formato sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Terminen la cuenta, la tienen en el RPress con todo detalle, pero termínenla ustedes sin mirar el RPress y después comparan a ver si lo hicieron bien. ¿Ok? Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Hay asesoría y el grupo. ¿Qué quiere decir? Que no ocurren, o sea, que no comparten ningún intervalo de tiempo. Correcto. O sea, los disjuntos son los intervalos de tiempo, no los incrementos. Que los incrementos son variables aleatorias. O sea, uno habla de intervalos de tiempo disjuntos. O sea, Uno no habla. Ahí son disjuntos porque están pensados, como los intervalos son semiabiertos, están pensados para que, aunque se rocen, no se intersecten. ¿De acuerdo? De nada. Ay, pucha, me ha salido aquí. Chaito.